Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hoy les voy a hablar del valor del reino. Anteriormente hablamos de las semillas de mostaza, hablamos de los terrenos, hablamos de muchos aspectos de las parábolas anteriores, pero las de hoy tienen que ver con el valor del reino, el valor de las cosas. ¿Cuánto aprecias tú el reino de Dios? Por eso Jesús lo ilustró con esas dos parábolas. La lectura la encuentra siempre en Mateo 13. Ahí aparecen los versículos, pero el capítulo es Mateo 13. Recuerde, ahí están todas esas parábolas. 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y ya en el verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuáles palabras claves hay ahí? Bueno, reino especialmente, pero también comprar, vender, comprar, adquirir, son conceptos claves en esas parábolas. ¿Cuánto le costó a Dios tu salvación y la mía? Pregúntate eso. ¿Qué precio pagó nuestro Dios por tu salvación y la mía? ¿Cuánto aprecias tú eso, esa salvación? ¿Cómo entiendes tú que ser parte del reino es ser parte de gente que fue comprada con precio muy alto en la cruz del Calvario? Y que por eso es un privilegio y una responsabilidad también ser parte de ese pueblo de reino. Esta parábola del tesoro escondido es breve, como usted notó. Tiene 3 puntos importantes que se los voy a remachar. El primero: una persona por casualidad descubre algo que es tremendo valioso. Wow, ¿cómo es la vida así, verdad? Que uno tal vez vivió muchos años sin saber lo que valían las cosas de Dios y un día lo encuentra y dice: esto vale la pena, vale todo. Así fue la parábola. Segundo, este encuentro, esto que encuentra de valor, le produce un gran gozo. ¿Cuál es el segundo principio? Gozo. Cuando tú encuentras algo de valor, gozo. Y voy a hablar un poquito más de eso. Luego, lo tercero: la persona vende todo lo que tiene a fin de conseguirlo. Tercer principio: además de alegrarte de haber encontrado aquello tan bueno, tú das todo, dejas todo, vendes todo, te despojas de todo por alcanzar eso que para ti ahora vale más que cualquier otra cosa. Ese es otro principio entonces. Entrega por lo que vale la pena. Jesús nos dice que esto es lo que sucede con el reino de los cielos. Yo escuché o leí, creo que de la hermana Janet esta semana, que se le había perdido su anillo. ¿Lo encontró? Todavía no. Qué pena, hermana, me da pena oír eso. A la hermana se le perdió su anillo de bodas en el estacionamiento por ahí de un shopping center. Ella
puso un aviso por si alguien de casualidad sabía o se lo encontró, tú sabes. Yo sé lo que tú sientes, porque me ha pasado que se me haya perdido algo de mucho valor. ¿Le ha pasado a usted que se le haya perdido una joya, un objeto, algo de valor? Algo especialmente que tenga un valor sentimental como esto, un anillo de bodas o otro objeto a veces. A algunos, si se les pierde el celular, se vuelven locos. Porque somos demasiado atados y adictos al celular, ¿verdad? Y hay tantas cosas así que valoramos. Ponerlo en perspectiva, eso es un objeto de mucho valor sentimental y como lo vemos, pero es un objeto. ¿Pero qué si perdemos la salvación? ¿Qué si perdemos el alma? Jesús dijo una vez, ¿de qué le sirve a un hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Si no fuera parte del reino, si se queda. Mi hijo Jonathan, en el programa que él tiene, en el website que él tiene, en esta semana estaba anunciando una película que la acaban de rehacer, porque es vieja, pero la acaban de rehacer, que se llama Left Behind, Dejados Atrás. Y en esa película ese es el tópico, el tema. Como alguien que pensaba que tal vez se iba a ir si Cristo viniera hoy y se llevara a su iglesia, pensaba que se iba a ir y se quedó. En la película hay un pastor que se quedó inclusive. ¿Ves? No hay excepción. Es cuestión no de títulos ni nada, es cuestión de relación, de compromiso con el reino de Dios, del que valora el reino y vive para el reino. ¿Se va o se queda? No es cuestión de religión, de denominación. Si eres bautista o pentecostal o nazareno o católico, lo que tú quieras. Es cuestión si el reino es real en tu vida. Y recuerde que en mis mensajes anteriores expliqué que para que el reino sea real en mí, Él tiene que ser el rey de mi vida entonces, Cristo. Tremendo eso. Entonces, por ahí empieza esa parábola a enseñarnos lecciones. El precio de las cosas. ¿Cuánto vale ciertas cosas? ¿Usted ha estado en un lugar donde hacen subastas? Yo, una de las cosas que me llamó la atención cuando vine a Estados Unidos la primera vez fue que me llevaron a un lugar donde hacen subastas. Y yo no hablaba inglés y mucho menos iba a entenderle a esa gente cuando hacen subastas. Hablan como que hablan otro idioma, ¿verdad? Y de pronto yo lo veía que señalaba aquel y brincaba y señalaba aquel y alguien se llevó lo que buscaba. Y aquella gente daba dinero, le ponía un poco más hasta que alguien compraba aquel objeto. Y yo me ponía a analizar eso y a pensar, en lo espiritual también hubo una subasta por nuestra alma. El enemigo trató de comprar tu alma, trató de comprar tu salvación, trató de engañar a Cristo cuando lo llevó al pináculo del templo y que se tirara desde ahí, cuando lo tentó, hizo muchas cosas para que Él ganara la subasta, trató de ganar la subasta. Pero al final, en la cruz Jesús declaró, consumado es. Y con eso lo que quiso decir es, yo gané la subasta, yo gané el precio, yo pagué el precio mayor por su sangre, por su sacrificio. Tremendo eso, ¿verdad? Se cuenta una anécdota de un comprador de un esclavo también que una vez pasó por una de esas subastas y se estaban vendiendo a un esclavo. Y él empezó a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer hasta que él ganó la subasta. Bueno, el esclavo se fue con él, pero cuando el hombre que compró al esclavo lo llevó a su casa, le dice, mira, tú tienes un símbolo de la esclavitud. En ese tiempo usaban un arete, algo así. Y entonces él le dice, dámelo. Y se lo puso después en la mano y le dice, es tuyo. Tú no eres mi esclavo ya. Yo te compré, pero te estoy dando la libertad y la opción. El esclavo se quedó con aquella argolla, con aquel símbolo de la esclavitud en la mano viéndolo y le dice, amo, y él le dice, no me digas amo, ya te dije que eres libre. Señor, como quieras que te llame, yo quiero quedarme contigo, yo quiero seguirte. Entonces aquel esclavo empezó a seguirlo, no porque estaba obligado ahora, pero porque entendió que él fue comprado y quería ser agradecido
con aquel que pagó el precio por él y que lo tomó de esa manera. Algo así hizo también nuestro Señor Jesucristo. En la cruz pagar el precio por nosotros. El reino de Dios tiene que ver con esa compra, espiritualmente hablando, y tiene que ver con cómo tú la respondes, cómo tú reaccionas a esa compra. ¿Eres como el esclavo o eres como algunos que se dan la vuelta y se olvidan del precio que él pagó? ¿Será uno como aquellos leprosos que Jesús sanó y solo uno regresó a dar gracias? ¿O seremos de los que decimos, Señor, estoy agradecido y porque tú pagaste el precio por mi salvación, yo te sigo ahora y yo te sirvo ahora? Pablo en sus cartas, cuando escribe, empieza el principio de las cartas, como la de Romanos, que esta semana estaba dando una clase de ese tema, y la introducción de Romanos es: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la gracia de Dios. Pero él, antes de sentirse apóstol y muy alto y muy importante, dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo en ese sentido, de que se siente comprometido a seguirle por el precio que él pagó por él. ¿Cuántas cosas entonces nosotros valoramos en lo material? Como menciono, el valor de un anillo, de una perla, de un carrito de madera. Yo tengo un carrito de madera que para mí, usted no sabe lo que vale ese carrito de madera. Fue uno de mis primeros regalos de Navidad cuando yo era niño. Y para mí vale más que cualquier otro juguete que usted se pueda imaginar. Una caña de pescar. Me acuerdo de un amigo que decía que su papá iba siempre con él a pescar. Y su papá murió hace poco tiempo. Y él tiene una caña de pescar en el garaje guardada. Y fue así que supe, porque un día le dije: ¿a ti te gusta la pesca? Sí, pero esa caña de pescar no la uso más. Esa es un recuerdo muy especial. Y no la vendo, ni la regalo. Tiene un simbolismo, ¿ves? Porque era con la que él iba al lago con su padre a pescar. Una navaja de bolsillo. ¿Tú has visto esas navajas que se usan para hacer cositas en madera y todo eso? Que tal vez se las regaló tu abuelo, o te la regaló tu padre o alguien. Son ejemplos de cosas que a veces uno le regalan y uno las guarda para toda la vida. Yo soy uno que yo tengo en mi casa una caja donde tengo algunas cosas ahí que esa caja tiene 30 y pico de años. Es una caja de metal, nada va a entrar ahí. Y son cositas que tienen símbolo, recuerdos. ¿Ves? Una gorra. También me acuerdo de un amigo que él tenía una gorra de New York, como la camisa que anda allá el Junior, de New York, una gorra así. Igual, dice: la primera vez que a mí me llevaron al estadio a ver los New York, el equipo de béisbol, los Yankees de New York, mi papá me llevó a ver los Yankees. Nunca me olvido de eso, y me compró esa gorra y me la puso. Yo era un niño, esa gorra es muy especial para mí. Todas esas son cosas sentimentales, pero por encima de eso, cuando te pregunto, ¿y el reino? ¿Qué lugar ocupa? El reino, la vida de Cristo en tu vida, ¿qué del reino? ¿Está por encima de todo? ¿Es número uno Cristo y su reino? ¿Recuerdan el primer sermón que prediqué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Sé que hay muchas lecciones que podemos aprender del valor del reino. Estas parábolas encierran mucho de eso. La del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Note que ese tesoro estaba escondido. Saco esa frase ahora, escondido. ¿Cuánto tiempo estuvo escondido de ti entender lo que Dios tenía para ti en tu vida? Yo fue hasta los 21 años, 21 años. Hasta los 20 años estaba escondido para mí el reino. Hasta los 20 años mi vida estaba enfocada en fútbol, en deportes, en la vida del mundo.
en los fines de semana ir a los discotecas y todo eso. El reino no estaba en mi cabeza ni en mi mente. Estaba escondido. Hasta que lo descubrí. Pero uno llega a un momento en la vida en que uno dice, wow, ¿cómo es que yo no había sabido de esto antes? Y yo le doy gracias a Dios que yo supe de eso a los 20 años. Porque hay otros que es a los 40 o 50 o más y no saben del reino. Lamentablemente. Tremendo eso. Escondido. Y él se regocija cuando lo encuentra y lo compra. Alguien dirá, ¿cómo puede él comprarlo? ¿Qué enseñanza tiene eso en la parábola? Si tú y yo no podemos comprar la salvación, ¿cierto? No podemos, tú y yo. Pero cuando dice que lo compra, lo que quiere decir es que él se da a sí mismo, que esta persona está dispuesta a pagar el precio. ¿Qué precio tendrías tú que pagar hoy, si te pregunto, para ser parte del reino? ¿Qué precio? Hay un mal hábito tal vez que tienes que renunciar, eso es parte del precio. Y hay algunos que les cuesta dejar ese mal hábito y dicen, no puedo ser del reino todavía. Yo tenía un amigo, una persona que ahora es cristiano, pero en una época él me decía, pastor, yo voy a buscar de Dios y todo eso cuando deje de fumar, pero es que ahora esto de fumar no me deja. Y el cigarrillo lo tenía por muchos años atado a la vida buena, al cambio que Dios quería hacer en él. Eso era el obstáculo, algo tan pequeño. ¿Ves? Eso es solo una ilustración, pero hay otras cosas más fuertes, más difíciles. Una persona que está envuelta con una relación con otra persona que sabe que no es de Dios, tal vez. Una relación fuera del matrimonio o fuera del plan de Dios. Y también tiene que decidir. Como la mujer samaritana que Jesús le dice, tienes 5 pero ninguno es tu marido. ¿Ves? Y Jesús la confronta a tomar una decisión por poner su vida en orden en sus relaciones con los hombres, en ese caso de la mujer samaritana. Y en el caso de un hombre igual, hay hombres que han vivido ese estilo de vida, de mujeriegos, por aquí, por allá, picaflores. Y Dios les dice, hoy tienes que parar con eso y hacer un cambio y volverte un hombre de hogar y un hombre de fidelidad a una mujer nada más. Y eso es una decisión de pagar precio por ser del reino o no ser del reino. Porque para ser del reino tienes que ser una persona recta, íntegra, de fidelidad a tu casa, a tu esposa o a tu esposo. Poner en orden esa parte también. Así que esto implica eso de que compró, lo dejó todo y compró la propiedad aquella. Es que renunció a todo lo demás por tomar una decisión por el reino. Amén. El valor del reino es supremo. Todo lo demás carece de valor ante él. Tengan eso bien claro. Es como una perla de la belleza del reino. Una perla es algo que en las joyerías, cuando tú vas aquí a una joyería, la tienen en una vitrina especial, si hay perlas auténticas. Y no te dejan tocarla, así nomás. Tienes que pedir permiso para que te abran y que de verdad vas a comprarla. Si no, ni te dejan. Hay ciertas joyas así que las tienen. No estamos hablando de fantasía. No estamos hablando de ir al flea market y comprar por ahí joyas de esas que venden de fantasía que mañana se destiñen. No, estamos hablando de perlas. El reino de Dios es como una perla bella, preciosa, especial. Muy diferente a lo que estamos pensando. Fíjate, en el contexto en que se enseña esta parábola, nota estas cosas. En ese tiempo de Jesús, en que Jesús vivió, no habían bancos. ¿Qué hacía la gente con las cosas de valor? Las escondía. Era un hábito eso, de esconder todo. Yo me acuerdo mi papá cuando yo crecía, que me decía, en tal propiedad, allá en mi país le decimos una huaca. Hay una huaca. Una huaca quiere decir algo está escondido ahí. Y la familia lo han dado buscando, pero es que un primo, un tío, un familiar lejano escondió eso ahí.
Y el que lo encuentre dichoso, porque escondió, ¿se acuerdan? En ese tiempo hacían monedas de plata, de verdad eran de plata. En mi país decimos, tenés plata, pero lo que hoy usamos no nada que ver, no es plata. En ese tiempo sí era plata, de verdad. Y joyas, las joyas, todo eso acostumbraban enguacarlos, decimos en mi país, guardarlos muy bien por ahí. Así hacía la gente en el tiempo de Jesús también. Monedas de oro, joyas, posesiones, todo lo guardaban enterrándolo en tierra para que nadie lo descubriera. Y a veces se les olvidaba dónde lo guardaron. Por eso esta historia, para que entienda el trasfondo. Por eso él tuvo que ir y comprar el terreno para ver si encontraba el tesoro que se le había perdido o lo había escondido y no se acordaba de dónde estaba. ¿No le ha pasado a usted eso? Que esconde algo tan bien que después no lo encuentra. Terrible es eso, ¿verdad? Y dice, wow, pero es que yo sé que yo lo guardé, pero ¿a dónde? Yo no quisiera tener como un sensor, como un aparatito de esos que ahora usan para que uno lo hace que haga ruido por ahí. Los celulares al menos hacen ruido si se te pierde. Pero hay cosas que no hacen ruido. Si se te pierde la billetera o se te pierde el anillo, como le pasó a mi hermana Janet, así, no hacen ruido, va a ser difícil encontrarlo. Entonces, esto le pasó a este hombre de la parábola. Si el dueño moría, podía ser que ese tesoro quedara escondido por años y era la posibilidad de que alguien lo encontrara, o era muy remoto la posibilidad que alguien encontrara eso. Por eso de ahí que mi papá decía, en la finca de fulano de tal, ahí hay una huaca, un tesoro escondido por ahí, que ojalá lo encontremos un día. Véndelo todo. En esta parábola se nos presenta un hombre que quizá no era muy rico. ¿Por qué sabemos que no era muy rico? Porque tuvo que venderlo todo. Si tuvo que vender todo es porque dijo, bueno, tengo que hacer todo lo posible por comprar esto. Hay experiencias así también. Yo tengo un hermano que ahora es un empresario. Tiene dinero, le ha ido muy bien en Costa Rica. Tiene una compañía de transportes, de buses, de turismo y todo eso. Pero a mí nunca se me olvida cómo empezó esa empresa. Mi mamá un día nos dijo, vamos a vender el televisor, vamos a vender la máquina de coser, que ella tenía una máquina de coser muy buena, Singer y qué sé yo. Vamos a vender la máquina de coser, el televisor, todo eso lo vendió porque surgió una oportunidad para Reinaldo, así se llama mi hermano, para comprar una microbús, una guagua pequeña, una microbús. Y mamá le ayudó a mi hermano a comprar aquella microbús, que no era ni nueva, andaba medio chueca todavía, pero con esa microbús mi hermano empezó a trabajar en este asunto de transportar estudiantes a los colegios y las escuelas. Para hacerle la historia corta, después consiguió un préstamo con la misma escuela que él empezó a trabajar, le ayudó y consiguió un préstamo y compró otro mejor, más nuevo. Después otro y otro. Ahora tiene una flota, tiene un terreno ahí en Costa Rica donde él guarda todos los microbuses y buses. Tiene de esos buses grandes de turismo que parecen un avión por dentro, de lujo. Pero ¿cómo empezó? Vendiéndolo todo para comprar aquella primera microbús. Para mí es una historia tremenda porque representa cómo la familia se une por hacer algo. Y mi hermano, gracias a Dios, Dios lo bendijo, y de hecho cuando él empezó a prosperar y todo el negocio le fue bien, él le devolvió a mi mamá otro televisor mejor y otra máquina de coser y le devolvió todo a mi mamá, claro. Y siempre fue muy, muy generoso con mamá y con todos los demás. Pero el punto es que tomó entrega, como dice ahí en la parábola, venderlo todo para comprar aquello. Tremendo eso. Tú y yo hemos tomado una decisión también. Cuando venimos a las cosas de Dios, decimos, lo dejo todo. Nada va a tener más valor que seguir a Cristo de ahora en adelante. Lo dejo todo. ¿Se acuerda de otras enseñanzas que Jesús dejó, como aquel joven rico? Que ese rico lo tenía todo. Pero cuando Jesús le habla de renunciar, él dice no, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él podía, pero no quiso. Porque el reino de Dios, el ser parte del reino de Dios, es un asunto de decisión.
No es de emoción ni siquiera. Porque hay gente que la oigo decir a veces, es que no lo siento, pastor. Es que cuando yo sienta, eso es una excusa. No se trata de sentir, se trata de creer y de decidir. Porque mañana no sabemos si vendrás, si estarás o no estarás. Y la emoción, por eso no cuenta. El reino de los cielos no se da sin búsqueda, sin deseo de enriquecerse espiritualmente, sin pasión, sin querer, sin aspirar. El reino de los cielos significa que yo quiero algo mejor para mí, para mi vida, para mi casa, para mi familia. El reino de los cielos significa decirle a Dios, Dios, ya estoy harto, cansado de la vida vacía que he llevado y que nada me ha llenado. Dios, ya estoy harto de esa vida. Ya estoy harto de haber probado todo lo que el mundo ofrece. Alcohol, drogas, sexo, lo que tú quieras, dinero, lo material, pero estoy vacío. Necesito algo que me llene y eso se llama Cristo. Eso se llama la vida del reino en ti. No hay nada más que lo vaya a llenar. Ese es el tesoro escondido. Esa es la guaca, si ya aprendió la frase. Ese es el tesoro escondido. Lo que tú has buscado por tanto tiempo es Cristo. No religión, no, Cristo. Una relación con Él, un caminar con Él, un conocerlo a Él, un hacerte amigo de Él y conocer y aprender lo que Él quiso decir cuando hablaba del reino, la vida del reino, los valores verdaderos del reino de Dios. Estas dos parábolas, eso es lo que enseñan. Por eso las puse juntas. Son dos historias con un mismo tema, un mismo enfoque. El valor de las cosas. Un hombre que por accidente encuentra el tesoro en un campo y el otro que encuentra una perla de gran valor después de buscar mucho. ¿Qué tienen en común? Que ambos descubrieron algo que cambió su vida. Cuando uno encuentra a Cristo, encuentra el reino y encuentra la perla a la que le habló. Y cuando eso sucede, tu vida tiene un antes y un después de Cristo. Así como la historia de la humanidad, siempre que se habla de antes y después de Cristo. Fíjate que hasta el mundo reconoce el impacto que Él ha hecho en la sociedad, pero tiene que hacerlo a nivel personal también. Tiene que haber un antes y un después de Cristo en tu vida propia. Ese antes y un después tiene un día, tiene una fecha, porque cada uno lo sabemos. Cuando en un momento dado en tu vida tú dijiste hasta aquí, hoy empiezo a caminar con Dios. Para mí fue un Viernes Santo en mi casa, estando solo ahí. Me estaba bañando porque era el fin de Semana Santa y estaba planeando irme a la playa con mis amigos, a un lugar que se llama Punta Arenas, allá en mi país. Iba para Punta Arenas ese fin de semana. Y ahí estaba yo en el baño, lo más tranquilo, cuando en la radio había puesto música, para oír música, en unos radios estos grandes que uno usaba en esa época, los poníamos a la parte del baño. Y yo tengo el mal hábito de bañarme oyendo música. La cosa es que puse la música y de pronto se paró la música y empezó un predicador a hablar. Dije, ay, qué lata, ese predicador. Pero como era Semana Santa, aún las estaciones no evangélicas ponían mensajes cristianos y empezó un predicador a hablar. Es que era Viernes Santo. Para hacerte la historia corta, ese fue el antes y ese fue el después. Antes de ese Viernes Santo, mi vida cambió. Después de ese Viernes Santo, mi vida cambió totalmente. Llegaron mis amigos a buscarme esa misma noche. José, ¿qué? ¿Nos vamos mañana para Punta Arenas, a la playa? No, ya no tengo ganas, no me siento bien. Pero era que algo había pasado dentro de mí. Y ya no me atraía la idea de irme a Punta Arenas, de irme a la playa. En lugar de eso, llamé a una familiar mía, una prima, que era cristiana, y le digo, prima, ¿dónde es que tienen ustedes esas reuniones? Y terminé yendo a la iglesia ese fin de semana y entregándome a Cristo en la iglesia, haciéndolo ya públicamente, pasando al altar ese fin de semana, el domingo de resurrección. Un antes y un después. ¿Ves? Yo lo tengo claro. ¿Qué de ti? ¿Cuándo fue ese momento cuando encontraste la perla?
Cuando encontraste aquello de gran valor que se llama tu salvación en Cristo. ¿Cuándo fue eso? Ojalá que sea hoy. Si no lo has hecho, ojalá que hoy sea el día que lo hagas. La parábola de la perla eso enseña. Y mira, ahí tengo una ilustración de una perla en la concha. Tú sabes el proceso de esas perlas. No tengo tiempo de entrar tanto en detalles, pero por si no sabías, las perlas las sacan del fondo del mar. Y como tú la ves ahí, no está así tampoco limpia y bonita. Las perlas cuando las encuentran están llenas de moho, de cosas feas, están sucias. Pero aquella cosa sucia metida en un animalito, en una concha ahí en el fondo del mar, pagan millones por esa cosa, por ese objeto en el mercado de perlas. Por eso es que hay buceadores que se meten y arriesgan su vida por sacar esa perla, porque cuando la venden le van a sacar muy buena ganancia, cuando la vendan en el mercado. Y por ahí va a aparecer en el cuello, luciéndola alguna persona importante, alguna mujer importante en Europa o en otro lugar, porque es símbolo de ¿qué te dijera? De elegancia y de opulencia. Pero también el reino Jesús la usa con otro sentido. Jesús la usa con el sentido de que como el reino de Dios cuesta encontrarlo, porque para algunos está muy escondido como esa perla que está en el fondo del mar. De la misma manera, en lo espiritual a veces no nos damos cuenta del valor que tiene la palabra de Dios. Al menos mire, un ejemplo de esa perla escondida. En mi casa, yo aquí tengo una Biblia en la mano. Yo le dije que hasta los 20 años yo me hice cristiano. Pero si yo me acuerdo que mamá tenía una Biblia en la casa, que se la había regalado esa familiar mía, mi tía y mis primas, que eran cristianas ya. Mi tía le regaló una Biblia a mi mamá. Y ahí estaba, escondida. Cuando yo me convertí, por cierto, le digo a mamá, mamá, ¿dónde está la Biblia, aquella que le trajo tía? ¿Y para qué quieres tú la Biblia? Él se sorprendió de que yo quisiera una Biblia. Porque yo, lo que menos hablaba era de la Biblia. Yo decía que era hecha por los hombres y que el papel aguanta lo que le pongan. Y tenía una actitud negativa hacia la Biblia. Entonces mamá me dice, ¿para qué la quieres? Déjame leer, quiero leerla. Y la sacó de un ropero que estaba metida arriba en un ropero ahí escondida. ¿Cómo? Como la perla escondida, como el tesoro escondido, y que nadie le daba valor, nadie la leía, nadie le daba importancia. Bueno, yo la cogí, empecé a leerla, y yo fui el primero en mi familia que me convertí, fue el primero que empecé a leer la Biblia. Mamá me decía, hijo, deja de leer eso, dicen que el que lee mucho eso se vuelve loco. Y yo le dije, mamá, loco estaba yo antes, bien loco en las cosas en que andaba, y mejor ni te cuento porque era mi mamá y no le iba a contar, ¿verdad? Pero loco estaba yo, mamá, loco, créeme. El reino de los cielos entonces es semejante a esa perla preciosa, de gran valor, aquello que no apreciaba yo. Te pregunto hoy a ti también, ¿dónde está tu Biblia? ¿La tienes a la mano? ¿Tienes una Biblia en tu casa? Ahora yo tengo una en el carro, tengo una en la casa, tengo una en la oficina, la tengo por todo lado. En el celular la tengo también, ahora que se usa en el celular. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la perla? No la escondas, no escondas la perla. Déjale saber a otros de tu perla, más bien. Luce tu perla. ¿Ves? Eso es lo que quiero decir con lucir la palabra de Dios también. Con dejarle a otros saber que ella es importante para ti. La perla tan deseada es una invitación a descubrir esta perla preciosa en nuestra propia vida. Descúbrela. Si estaba como en el mar, sucia y todo, ahora mira, cógela y léela, estúdiala y vas a aprender el valor de esa perla. Un día vas a decir, wow, qué valor. Como ella misma dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Qué tremendo, eso lo dice todo. Sin ella estoy ciego, perdido, confundido, es todo.
es todo para mí. Uno tiene que reconocerla como un tesoro de gran valor, la palabra, pero la palabra aplicada a mi vida, hecha práctica en mi vida. Ya les mencioné cómo en aquel tiempo eran obtenidas, ¿verdad? Cómo los pescadores les costaba encontrarla. No tienes que hacer eso ahora, tienes que aceptar la invitación, eso sí, de recibir la perla. Jesús nos habla del gozo de encontrarlo también. Jesús mostró que el reino de los cielos viene a una persona transformándola de tal manera que puede dejar todo lo que tenía para adquirir esa relación personal de intimidad con Dios y valorar ese tesoro. Produce un gozo. Hay una canción que cantamos a veces, un corito que a mí me gusta mucho, que dice: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. ¿Lo has oído? Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Llega un momento en que uno entiende: wow, yo antes buscaba el gozo en tantas cosas falsas. Yo me metí a una discoteca y ahí estaba con esas luces de colores por todo lado y con toda la gente loca ahí, y estaba con gozo por un rato, pero amanecía bien mal al otro día. Tú sabes, después de una noche en un discoteca, con todas las estupideces que uno hace. Era un gozo pasajero, falso totalmente. Solo Cristo da gozo verdadero, solo el Espíritu Santo. Por eso cuando te llena ese gozo que da el Espíritu Santo, los que no te conocían o no saben de esa perla, de ese gozo, dicen: ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está tan alegre todo el tiempo? ¿Y por qué aún cuando ahora tiene problemas, crisis en la vida, le vienen a uno lo que sea, y uno sigue con gozo? Uno sigue alabando, uno sigue cantando, como a Pablo y su compañero Silas en la cárcel ahí cantando. Eso es porque tienen el gozo verdadero. Ahora, hay otros que no aprecian las perlas, ¿verdad? Estamos hablando de perlas. Y hay un pasaje muy famoso que también quería explicarte en relación a eso. Es aquel pasaje en Mateo 7:6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen o las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Míralo ahí. ¿Cómo se ve? ¿Chulo o no? No le lucen, ¿verdad que no le lucen? No le calzan esas perlas a él. No le van, claro que no. Y probablemente por ahí se va a ir a tirar al lodo junto con todas las perlas y las va a arruinar, porque eso es lo que hacen. Entonces, el cerdo es un animal que representa algo. El cerdo representa inmundicia espiritual. Eso es lo que representa. Y el cerdo representa a la gente que le gusta el lodo. Hay gente que no quiere las perlas. Tú le hablas de Cristo y no te quieren oír, se enojan, se ofenden. Tú le hablas de la iglesia y no quieren ir. Háblales de ir al estadio de fútbol o de béisbol o lo que sea, o háblales de ir a la discoteca y sí van a ir. Pero háblales de ir a la iglesia, no quieren. Y llega un momento en que Jesús dice: no le eches perlas a los puercos, porque hay personas que actúan así. Entonces tu deber es orar por ellos, amarlos, orar por ellos o por ellas. Ya les diste la oferta, la invitación a la perla, pero si no la quieren tomar, no le insistas a ese tipo de personas. Eso es un principio interesante también. Qué bueno que si usted está aquí enseña de que usted no es un cerdo que rechaza las perlas. Enseña de que usted está buscando las perlas y el reino de Dios. ¿Qué es más importante entonces? ¿Cuáles son los valores correctos en esto del reino? Cuando hablamos del reino estamos hablando de un estilo de vivir. Ser del reino no es ser de una religión, es tener un estilo de vivir diferente al mundo, eso sí. Y tiene que ver con todo lo demás, con el dinero, la salud, el éxito, todo lo demás. Lo manejo diferente. Cuando tú eres del reino, esas cosas toman un lugar secundario. No que no lo puedes hacer. Yo he mencionado ejemplos de atletas cristianos. Ustedes saben que yo soy medio fanático del fútbol, soccer.
Y un jugador que yo admiro mucho, por ejemplo, es a Kaká, un jugador brasileño. Este jugador Kaká, a él no le da pena, no le da vergüenza cuando él hace un gol o cuando él hace gana una copa o lo que sea. Él no le da pena ni vergüenza decir que él es cristiano. Levantar su camiseta y enseñar un mensaje de Cristo y decirlo cada vez que a él le dan un honor. Hay cantantes, hay gente popular por allí que han recibido galardones, premios y declaran la gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque son gente que ha entendido que el valor del reino está por encima de todos los demás valores, sea deportivo, financiero, el éxito profesional, como empresario, lo que tú quieras, tu profesión, lo que sea. El reino de los cielos está por encima de todo eso. Cuando hablamos del reino, entonces es establecer prioridades en tu vida, establecer el orden. La vida sin el reino es una vida sin orden, porque uno pone otras cosas por encima. ¿Cuántos matrimonios hay yéndose de a pique? Porque un esposo le está dando más importancia al trabajo, al negocio tal vez, que a su matrimonio. O cuántas relaciones de familia se caen porque los hijos están siendo descuidados, desatendidos también por el negocio o por el deporte o por alguna otra cosa. Pero cuando el reino entra a la vida de esa familia, se pone todo en orden. Y ese orden es Dios, tu casa, tu iglesia o ministerio, y como en cuarto lugar, tu negocio. ¿Ves cómo cambia el orden entonces? Cuando uno entiende lo que es el reino. Hay una nueva escala de valores entonces. Se vive diferente, se vive enfocado en el reino, dependiendo de Dios, sin esas ataduras que antes teníamos tal vez, sin temores, sin trabas. ¿Ves? El que ha encontrado la perla preciosa se hace capaz de colocar todas las demás cosas en una escala justa de valores, en la cual la número uno es la relación con Dios. Ya mencioné de Kaká y de atletas, pero quería mencionarte aquí testimonios de buscadores de tesoros, les llamo yo. Testimonios de buscadores de tesoros. Usted ha oído de esas historias, ¿verdad? En la antigüedad se hablaba de los barcos piratas hundidos y cómo andaban muchos, y todavía andan muchos por ahí buscando esos tesoros. En este canal, a mí me gusta mucho un canal que se llama Discovery Channel, el canal que enseña cosas así. El otro día vi de un caso de un barco que dicen que está aquí por la Florida, cerca, y que se han metido ahí a tratar de encontrar todos esos tesoros que los españoles y los británicos, cuando hacían guerras en esta zona, se hundieron sus barcos ahí. Y encontraron unas monedas. No han encontrado todo, pero han encontrado unas monedas por aquí y por allá de esa época. Quiere decir que sí, por ahí, en algún lado, estén esos tesoros de los piratas. Y hay tanta gente que ha vivido buscando en la vida ese tesoro, eso es algo especial. Y se han metido como te digo, en la música, en el cine, en el deporte, en lo que sea, buscando sin hallar. Yo aquí quiero mencionar, por ejemplo, a una que le llamaban la mujer tarántula, Olga Briski, una mexicana que era tremenda, bien famosa ella por las películas que hacía y la actitud que tenía hacia los hombres y todo eso. Pues ahora es cristiana, encontró la perla. La he escuchado en varios canales dando su testimonio y hablando del cambio que ha habido en su vida. Y diciendo, yo antes en la vida que llevaba era una actuación, no solo era la actuación en las películas, mi vida era una actuación. Ahora es real, ahora sé lo que es vivir para Dios. María del Sol, si se acuerdan de ella, hizo muchas telenovelas. Bueno, yo sé que las hermanas aquí no ven novelas, ¿verdad? No, ok, aquí no hay de esas. María del Sol, etcétera. Y te puedo mencionar otros. El actor Kirk Cameron, que tal vez lo recuerdan también, de una serie en inglés para los que han crecido aquí, una serie que se llamaba Growing Pains. Era de la época de mis hijos cuando estaban más chiquillos, más jóvenes. Growing Pains. Él se convirtió también y ahora ha hecho películas tremendas, cristianas.
Fireproof, por ejemplo, una excelente película si no la ha visto, A Prueba de Fuego, Fireproof y otras. Ahora está, ¿cuál es la que va a salir, Jonathan? Está por salir. The Kirk. Unstoppable, ya que es este mes, ¿verdad? Este mes sale también a los cines esa película, Unstoppable, de Kirk Cameron. Otro actor mexicano, Eduardo Verástegui, también muy famoso en telenovelas, un muchacho muy bien parecido, que tenía mucho futuro en cuanto al mundo, lo que el mundo le podía ofrecer. Y un día dejó de hacer novelas, dejó todo ese ambiente, se hizo cristiano y empezó a hacer películas diferentes, muy diferentes. Hizo una muy buena de una muchacha que va a abortar. Y en la película él la convence de no abortar y todo. Un tremendo mensaje, muy buena película. ¿Cómo se titula? ¿Te acuerdas, Jonathan? Bella, ¿verdad? Se titula Bella. Por si la ve por ahí, vale la pena verla. Bella. Actores o cantantes como Juanes, Juan Luis Guerra, Ricardo Montalbán, te puedo mencionar otros cantantes del mundo secular que han dado su vida a Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que aún en el mundo de la farándula o en el mundo popular, los famosos han entendido que hay otro valor más alto que la fama: el reino de Dios, el reino de Dios, las cosas de Dios. Tremendo eso. Esa es la perla, la que Cristo nos ofrece. Esa es la perla. Cuando yo te estoy hablando de este tema hoy, te estoy diciendo, Cristo te está ofreciendo la perla de tu salvación, y eso es lo más valioso que alguien podría ofrecerte en la vida, lo más valioso. San Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 8, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Es el testimonio de Pablo? Había muchas cosas que él dejó. Sí, él renunció a muchas cosas. Y a algunos por eso les cuesta dar ese paso, porque no quieren soltar ciertas cosas en su vida. Pero es necesario para obtener la perla, la del reino, la que más vale. Es necesario. Y Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y esa frase a mí me impactó cuando leí por primera vez ese texto, porque Pablo está hablando ahí como muy personal. Mi Señor, dice. Él está dando su testimonio. Mire, yo no sé usted, está diciéndonos Pablo, pero en mi caso, Él es mi Señor. Y por seguirlo a Él y conocerlo a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Wow. ¿Podremos decir lo mismo tú y yo a mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escuche en otro momento, en otro lugar este mensaje? ¿Podrías tú ver el valor de lo que Cristo hizo por ti y compararlo con lo que tú crees que vale en la vida? Yo cuando me convertí a los 20 años, estaba muy activo en deportes. Me habían hecho una invitación inclusive a ser parte de un equipo representando a mi país en el boxeo. En ese caso era el boxeo, yo practicaba el boxeo. Y me habían invitado a ser parte del equipo que representaría a mi país en unos juegos centroamericanos que le llaman. Y en esa misma época fue cuando me dice el pastor, José, hay un retiro de jóvenes, un campamento por ahí. Tenía que ser ese fin de semana, que yo tenía que ir a una pelea de eliminatoria para ir a competir después y ser escogido en el equipo. Y yo estaba en esa lucha ahí. Voy al campamento de jóvenes, al retiro ese que dice el pastor que vaya, o voy al torneo de boxeo. Opté por ir al retiro de jóvenes. Y por eso estoy aquí hoy. Porque ese retiro de jóvenes cambió mi vida. Después que salí de ese retiro de jóvenes ya no quise darle de golpes a nadie. Ya no quise volver a ponerme los guantes. Ya no quise volver al gimnasio. No, en realidad lo que pasó es que sentí que un llamado a servirle más a Dios. Y un día el entrenador de boxeo me dice, José, tú estás faltando mucho a los entrenamientos, ya no vienes como antes.
O es esa religión, esa iglesia, o el deporte. Escoge. Qué bueno que me lo puso así. Porque fue esa decisión, como le digo, de pensar uno, ¿la perla o las perlitas? El boxeo era una perlita, pero la perla es Cristo. Y ya que él me lo puso de esa manera, yo le dije, no, yo a la iglesia no voy a dejar de ir, al trabajo, al ministerio con los jóvenes, que ya en ese tiempo estaba muy envuelto en el trabajo con los jóvenes. No voy a faltar, voy a estar ahí, porque hay un llamado que Dios ha puesto en mi vida. Bueno, hasta ahí llegó mi carrera de boxeo. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, por eso no tengo nada en la cara. Pero fue una decisión, un asunto de decisión. Y hoy, al concluir, yo quiero hacerte un reto a ti, de decidir por la perla. Yo no sé cuáles son tus perlitas, tus supuestos tesoros, las cosas que hasta ahora han sido de más valor para ti. Pero hoy yo quiero invitarte a abrir la caja del tesoro más grande y recibir la perla. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.